Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Espacio Abierto, un espacio para conversar de temas de tu interés y obviamente de nuestro interés, y que queremos entregárselo de la mejor manera. Antes de continuar, quisiera recordarles cómo nos pueden contactar. A través de la señal abierta Canal 44, también por GTD Manquehue, Canal 44. También nos pueden ver a través de Telefónica del Sur, Canal 44. En Buin, Canal 3 de Buin en la señal 43. Y para Chile y el extranjero a través de www.canalisb.cl. En nuestro programa hoy tendremos dos temas que sabemos van a ser muy interesantes de que ustedes los escuchen y también aprendan. Primero vamos a hablar de estos pequeños oasis, un pequeño proyecto educativo que está en la comuna de La Pintana. Vamos a conocer un poco más de qué es lo que son el proyecto Nocedal y Almendral. Y después vamos a hablar y explicar un poco más de lo que consiste la reforma tributaria. Aquí los dejo y aquí comienza Espacio Abierto. Les contaba, amigos, de Espacio Abierto, que como siempre este es un espacio de conversación importante. Y como es así, les quiero invitar a ver una nota maravillosa que nos habla, yo les decía al comienzo, de unas pequeñas joyas educacionales que tenemos en nuestro Santiago. Vamos a conocer un poco más de este proyecto educacional. En medio de la emblemática población El Castillo de La Pintana, dos colegios se destacan por dar educación de calidad a los niños vulnerables del sector. Casi el 80% de los egresados siguen estudios superiores y muchos de ellos se comprometen a devolver lo aprendido a los actuales alumnos. El Colegio Nocedal, para hombres, y el Colegio Almendral, para mujeres, tiene una realidad distinta al sector donde están insertos. Los llaman los oasis. En más de 50.000 metros cuadrados cada uno, tienen instalaciones para actividades deportivas, culturales, laboratorios de electrónica y telecomunicaciones, aprenden inglés desde pequeños, participan en el coro y tienen una orquesta. Les enseñan valores, a ser hombres buenos, unen lo espiritual y lo académico. Se iniciaron como un sueño en 1996 con algo más de 200 alumnos. Hoy son una realidad que educa a casi 2.000 niños y jóvenes. Acá, en el corazón de la población El Castillo, muchas personas luchan y sueñan por hacer realidad el proyecto de una vida mejor. Varias generaciones de alumnos ya han egresado del Colegio Nocedal y Almendral, colegios gratuitos que se financian con un aporte del Estado y por padrinos, personas y empresas generosas que colaboran y hacen posible que iniciativas como esta tengan un final feliz. Y tal como decía la nota, de verdad que es un pequeño oasis en una de las comunas más pobres de nuestro país. Para hablar de este hermoso proyecto educativo tenemos hoy invitado al señor Ñancupil Painemal, profesor normalista del Colegio Nocedal. Y también, y esto lo tengo que así con subrayarlo, Premio a la Excelencia Académica en el año 2003. Bueno, eso. algo muy de importante. Sí, Bienvenido a nuestro programa Espacio Abierto. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí y poder compartir con ustedes el sueño que estamos construyendo todavía. Y que tanta falta nos hace como país, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese es el talón de Aquiles de nuestra sociedad, de Chile. Ya, para poder salir de todos los atolladeros que estamos, necesitamos una educación de calidad. Es la que nosotros estamos tratando de entregar a estos sectores que tienen precisamente una deprivación social y deprivación económica. Entonces, abrir los sueños, como yo siempre digo, crearles el éxito a estos muchachos, es una cosa que les cambia la vida.
Vamos a conversar de eso y mucho más, pero antes de comenzar, me gustaría, porque no es un nombre común, no es que uno lo escuche siempre, Ñancupil Painemal. Exactamente. ¿De dónde viene el origen de este nombre? Cuéntenos un poco de usted, profesor. Bueno, la verdad es que podría haberme llamado Pedro, Juan o Diego. Pero esto tiene que ver quizás también con la formación de mi padre en el sentido de cómo mantener y rescatar lo que son nuestra cultura, la cultura del pueblo mapuche, cultura originaria. Nosotros bien sabemos que con la llegada de los españoles, también junto con llegar a establecer este apéndice de España, también se vino a evangelizar. En este proceso de evangelización, entonces, al bautizarse se les daba un nombre occidental a los mapuches que tenían sus verdaderos nombres ya establecidos. ¿Y qué significa su nombre, profesor? Mi nombre, fíjese, es de mucha profundidad. A ver, compártalo con nosotros. Ñancu significa aguilucho. ¿Ya? Aguilucho. Y eso ya le está dando una indicación, ¿cierto?, de que surcamos los cielos, estamos por ahí arriba. ¿Ya? Importante. Y Pillán es el espíritu volcánico. Por lo tanto, originalmente es Ñancu Pillán, el aguilucho del espíritu volcánico. Entonces ya mire, qué importante. Un nombre que me imagino lo marca también para toda su vida y su labor también como profesor. Bueno, cuando uno tiene, digamos, el respeto a su identidad, lógicamente que debe valorarlo y debe demostrarlo para eso también. Claro. Y el apellido Painemal, Paine es color celeste y mal viene de malín. Malín es una piedra obsidiana de color negro, ¿ya? Pero una piedra también preciosa. Mire qué lindo el significado de su nombre. Entonces, gracias por compartirlo. Profesor, ¿cuándo llega usted a trabajar a este maravilloso proyecto educacional? Bueno, yo quiero decirle a los espectadores, televidentes, que yo llegué de casualidad, ¿no? Porque este proyecto es un proyecto muy potente que se genera cuando llegó San José María Escrivá anduvo en Santiago en el año 74. Bien. Ya por ahí colocó la idea de cómo llegar con colegios a sectores más vulnerables. Poquito antes de fallecer. Exactamente. Qué increíble. Entonces, felizmente esa idea quedó prendida y se logró establecer y plasmar precisamente en el año 96 a través de este colegio, donde todos los profesores pasaron por una serie de exámenes normales, ¿no? El examen psicológico, etcétera, etcétera. Y de conocimiento. Exacto, de todo. Y bueno, yo digo a veces que no estoy solo en este mundo, digo yo. Alguien me acompaña, porque precisamente en el último día les falló un profesor, y el profesor de primer año básico, el crucial, día viernes, y el día lunes tenían que estar en clase, y no había profesor de primer año. Y yo estaba trabajando en otro colegio, como inspector general, y llega un profesor desesperado: oye, necesitamos un profesor básico, y yo creo que tú eres la persona, anda por favor, hoy a una entrevista. Ya, pues fui a la entrevista. Como por si acaso, dijo usted, no pierdo nada. Me entrevisté con el director de aquella época y me dijo: ¿usted se atreve a tomar un primer año? Entonces yo lo miré a la cara y le dije: soy profesor normalista. Es decir, para mí no es problema primer año, segundo, tercero, cualquiera. Porque el profesor normalista está preparado para todo y más. Y usted lo dice con mucho orgullo. Hay generaciones que ven nuestro programa que son más jóvenes. ¿Qué significa ser profesor normalista? Bueno, ser profesor normalista, para muchos, podrán estar esperando la palabra vocación. No, a mí me construyeron. Y seguramente en esta construcción permanente logré entender lo que era la vocación, ¿ya? Porque yo ingresé a los 11 años a la escuela normal. Imagínese. A los 11 años de edad. Y estuve 9 años interno porque me tomó la reforma educacional a propósito de cambios educacionales de aquella época. Por lo tanto, estuve 8 años interno, más el de práctica, que también lo hice, digamos, durmiendo en la escuela normal. Y eso a uno lo forma y lo transforma. Entonces, toda esa experiencia rica de comenzar de los 11 años y a los 14 años ya estar visitando una sala de clase, porque teníamos una escuela anexa a la escuela básica, anexa a la escuela normal, donde los pequeños proyectos de profesores que éramos nosotros, niños aún, ¿ya? Visitábamos la sala de clase y veíamos nuestros futuros alumnos, que tenían casi la misma edad nuestra en el fondo. Pero, ¿cuál era la gracia? Es que cuando nosotros llegamos nos dijeron el primer día: ustedes son profesores. Es decir, aquí el profesor no se hizo cuando recibió el título, no. Es un camino. Cuando entró, exacto, usted está aquí porque es profesor. Y uno exacto, se cree el cuento que es profesor.
Y esa es la maravilla y que marca la diferencia. Y eso tiene que demostrarlo. Y demostrarlo cuesta, no es fácil, porque tiene que unir mucha coherencia, mucha congruencia entre el decir y el hacer, porque así el profesor es creíble. De lo contrario, es un instructor que pasa. Y que cualquiera pudiera entregar información. Hablando de todas estas cualidades tan maravillosas que se entregaban en esa formación antigua, ¿verdad? ¿Qué característica, qué perfil debiera tener un profesor para integrar este tipo de colegios? Porque este proyecto es distinto a muchos otros colegios, ¿cierto? ¿Qué características debiera tener el profesional que pudiese entrar a estas escuelas? Bueno, de partida, yo siempre digo que un profesor debe ser un soñador, debe ser un creador, debe pensar siempre que todo es posible, que nada es imposible, que la realidad a la que uno llega es una realidad difícil, pero precisamente ahí está la labor del profesor, porque es la única profesión en que uno realmente logra los cambios en la persona. Y que tanto nos marcan a todos desde la niñez. Un médico a uno lo puede curar de alguna enfermedad, perfecto. Sí. Pero cambiar la mente y darle una proyección a esa persona en cuanto no solamente a lo que va a elegir como profesión, sino cómo eleva su calidad de persona, eso lo da solamente un profesor. Y para eso, bueno, hay profesores y profesores. Hoy en día tenemos una crisis educacional por múltiples factores. Uno de ellos también es el factor profesor. Hay profesores que son muy buenos y hay profesores que efectivamente no son tan buenos. Y que dejan mucho que desear, sí, es verdad. Y eso lo tenemos que decir. Es parte del sistema, podemos criticar muchas cosas. Pero hay una cosa esencial que yo no voy a dejar nunca de exigir, es que mientras uno como profesor y esté cumpliendo esa función pueda cambiarlo, debe hacerlo. Para eso entonces es necesario que ese profesor tenga ese compromiso personal. Debe tener, fíjese, quizás una palabra que no muy usada, que es conciencia, conciencia social. Porque debe saber empatizar con lo que está ocurriendo con ese niño desvalido que está al frente. Yo me recuerdo siempre cuando se utiliza la palabra de sectores vulnerables. Bueno, Gabriela Mistral, yo lo veía, ¿no? El poema Pececitos de niños azulosos de frío, sí, es lo que estamos viviendo en muchas poblaciones a lo largo del país. Entonces la realidad de la pobreza no ha cambiado mucho desde aquellos años. Esa es una de las razones por las cuales se instala este proyecto en una de las comunas más pobres de nuestro Santiago, porque ha sido una comuna que la conocemos por conflictiva, ¿cierto? Por problemas sociales, como hablaba usted. Sí, efectivamente esa es una de las razones. Una, hay muchas más. Pero efectivamente, cuando se instala este colegio, que todos pensaban cuando se estaba construyendo que era un supermercado, ¿ya? Porque, claro, es enorme la estructura. Enorme, tan grande, y son dos, ¿verdad? Son dos escuelas. Son dos colegios, pero que en el espacio-tiempo están separados en tu etapa de inicio de construcción. Claro. Pero cuando se comienza este colegio, lógicamente las personas no creían que iba a ser un colegio. Al principio teníamos que salir a buscar a los chiquillos casa por casa. Y con mucho temor, me imagino, porque al ver una infraestructura tan grande y hoy en día que cuentan con jardines maravillosos también, tienen que haber pensado que era carísimo. Exacto. Todo el mundo pensaba en eso, un colegio privado, etcétera, etcétera. Pero cuando empezaron a pensar en un colegio particular, subvencionado, gratuito, no lo creían. Al principio, bueno, juntamos los alumnos que necesitábamos. Yo partí en primer año con 42 niños. Imagínese. Sin ayudante. Y con el compromiso de que los niños tenían que terminar el año leyendo y escribiendo. Un desafío interesante, ¿no? Porque hoy en día todavía el NB1 que le llaman, ¿ya? El nivel básico 1, establece que para aprender a leer el niño tiene el primer y segundo año. Para aprender a leer. Claro. Yo lo logré en 6 meses. Imagínese. ¿Ya? Ahora, y eso significó para el colegio, primero, una sorpresa. Y segundo, que después empezaron a llegar muchas visitas, ¿no? Al curso del profesor Ñanco, ¿por qué? ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es la técnica, la metodología? Y bueno, la verdad es que no hay tanta magia. Lo que hay es orden. Lo que hay es convencimiento de lo que se está haciendo. Y de lo que se hace. Y la pasión que usted tiene, que además, la deja ver, obviamente, y eso está entonces, tan en ese precioso. aspecto, ¿qué logramos? Uno, convencer. Por una parte, yo tuve que convencer con mi trabajo a mi jefe, que no me conocían. ¿Quién es este? Ñanco Vilpa Animal, nombre raro, apellido raro, ¿ya? Y que demuestre que sabe su oficio, que esta noble profesión de formar personas. Lo logré y con eso me gané a los apoderados.
sufrió discriminación por ese tema también y por abiertamente sus nombres mapuche. Sí, claro. ¿Sufrió Bueno, algo de eso? en mi vida profesional sí he sufrido la discriminación. Yo, cuando llegué a Santiago, yo anduve de colegio en colegio, en mucho postulaba a cargos también, y siempre llegaba en segundo o tercer lugar. Bueno, después entendí que aquí, yo voy a decir una palabra que quizás no le va a gustar a mucha gente, pero yo le digo santiasco, ¿no? Porque soy sureño, entonces me gusta más el aire puro. Entonces, cuando yo logro estos resultados, los apoderados realmente se compenetran con uno y vamos trabajando de común acuerdo. Y eso es otra de las gracias que tiene este colegio. Porque nosotros, si bien es cierto, tenemos una muy buena infraestructura, profesores que ya están entrando en esto del perfil del profesor comprometido, etcétera, hacer bien su trabajo, pero también nosotros vamos por el otro camino, que es cómo empoderar de nuevo a los padres en su labor esencial. Y no que deleguen todo al colegio. Que son los primeros educadores, efectivamente. Ellos educan, mire, el por favor, pedir las gracias, etcétera, todo eso se educa en la casa. ¿Ya? El saludar, todo eso se educa en la casa. Yo puedo ayudarle en lenguaje y ciencias sociales, que es lo que me corresponde. Pero la personita que llega educada en la casa es porque hay una familia que está preocupada de educar al hijo. Hoy en día, lamentablemente, la familia, yo lo puedo entender. Hoy día la mujer trabaja. Exacto, hay menos tiempo. No hay tiempo en el fondo para los hijos. Entonces los crían. Los tienen ya con el techo seguro, la alimentación está por ahí, ya perfecto. Pero no está esa preocupación de la mamá detrás de que, a ver, veamos, hijo. De revisar los cuadernos. Y eso todo es apurado porque hay que reeducar. Claro. Y hay que reeducar porque hoy en día los papás también, los varones, dejan mucha tarea educativa que delegar siempre, lo dejan en la mamá o en los profesores. Fíjese que de repente hay muchos apoderados que llegan y le dicen a uno, profesor, no sé qué hacer con mi hijo. Entonces, si ellos, que son los padres, no saben qué hacer, bueno, la solución no la tengo yo. Hay que partir, por eso digo, reeducando a los padres. Y creo que es una tarea muy bonita también. De todas maneras, y qué importante también que se den cuenta. Profesor, le quería hacer otra pregunta y también como a nivel de anécdota. Usted dice que al comienzo tuvieron que salir a buscar los alumnos, pero hoy en día las matrículas se las pelea la gente porque sabe lo que significa. ¿Qué cualidad y características debe tener un chico que quiera postular a este proyecto educativo? Mire, nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación en ese aspecto. O sea, nuestro colegio está abierto para todo el que quiera. La salvedad es que nosotros estamos trabajando en el Castillo y privilegiamos precisamente a los que están en el Castillo. De la comuna. Porque esa población es la que está con todo este problema de narcotráfico, de delincuencia, de falta de formación como seres humanos, como padres, ¿no? Sí. Esa formación humana que todo padre debería tener. Y no es por culpa de ellos. Es producto de que en nuestra sociedad, no olvidemos que la población del Castillo y muchas más son poblaciones que se formaron porque se segregaron, fueron trasladados de otros lugares. Entonces es una realidad que la sociedad debe asumirla. Y no ocultarla. Exactamente. Y en este aspecto, nuestro colegio está en cierto modo devolviendo o dando a conocer al país de que esa es la tarea que deben hacer otras fundaciones o quienes tengan ciertos medios que puedan ayudarnos en esto. Porque no hay que esperar que los niños lleguen al colegio, no, hay que estar allá. ¿Cómo se financia? Ahora que usted estaba mencionando eso, porque es un proyecto muy grande, y que necesita obviamente la mantención, los sueldos de los profesores y en fin. Mire, son más de 100.000 metros que tenemos nosotros de construcción y con los patios, todos esos canchas de fútbol, etcétera. ¿Y cuántos alumnos son en el colegio? Bueno, en el colegio hoy día somos 762 alumnos. La capacidad nuestra puede ir más y yo creo que cada vez va a ser así. Pero fíjese, ¿cómo nos financiamos? Nosotros recibimos de parte del Estado la subvención, que en el fondo es un 55%. La escuela es particular subvencionada. Ya. Y el resto, el 45% restante, para dar esta educación de calidad que nosotros queremos entregar, tenemos que conseguirlo. Y para conseguirlo tenemos que golpear puertas, llamar a las empresas, golpear corazones, golpear mentes. Porque en el fondo tenemos que decirle a ese empresario que quizás hoy día forma parte de ese 1% que tiene
el 90%. ¿Ya? Bueno, a esos empresarios hay que llegar para decirles qué. Porque el compromiso, la responsabilidad social empresarial, hoy en día tiene que traducirse fundamentalmente en este tipo de colegios que son fundaciones sin fines de lucro. Y por otro lado, porque nosotros les demostramos con absoluta veracidad que nosotros obtenemos resultados buenos. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Fíjese, le voy a poner un ejemplo. De que de todos nuestros egresados, que son más de 300, 600 egresados ya que llevamos, tengamos más de 12 alumnos que hayan optado, por ejemplo, con carreras superiores ligadas a la música. Imagínese. Y tenemos 2 alumnos que están estudiando en el extranjero, becados para estudiar música en Alemania y otros en Estados Unidos. Qué orgullo, ¿ah? Mire, imagínate. Y tenemos además de eso, alumnos que están aquí en la Orquesta Filarmónica Nacional, primer concertino, alumno nuestro. Tenemos 16 alumnos que están en otras orquestas. Entonces, ya, eso es un camino. Usted me dirá, bueno, pero ¿no es un colegio técnico profesional? Efectivamente, sí, para que se dé cuenta que nuestra formación es más integral. ¿Cuál es el perfil? ¿Es un polivalente? No, nuestro telecomunicaciones y ¿Ya? electrónica. Pero de estos de telecomunicaciones y electrónica, nosotros tenemos abogados ya egresados, tenemos estudiantes de medicina, tenemos 10 alumnos que han estudiado pedagogía, uno de los cuales, de los alumnos nuestros, está en un colegio nuevo de la Fundación Social que se creó aquí en Puente Maipo. Como Puente formador, Alto. Él está como Maravilloso. profesor haciendo su clase, en cierto modo devolviendo la mano de lo que aprendió con nosotros. Todo esto me habla de que me imagino yo la deserción debe ser muy poca en el colegio. Es que nadie se quiere ir en ese aspecto, ¿ya? Y los que quieren irse es porque, bueno, o la especialidad no tienen las habilidades necesarias y optan por otro. Pero, bueno, para nosotros es doloroso que se vayan algunos y, bueno, para ellos también, porque en el fondo, claro, les va muy bien en nuestros colegios, ¿ya? Les va muy bien. Usted me mencionaba recién de las actividades, realizan muchas actividades extraprogramáticas y también tienen esta maravillosa orquesta que también se han presentado en distintos lugares. ¿Cómo lo reciben eso los alumnos? ¿Son orgullosos de su colegio, de las actividades que realizan? Bueno, sí, yo creo que todos los chiquillos que pasan por la orquesta de partida, esa sensibilidad la demuestran, ¿no? Mira, nosotros no solamente hemos hecho presentaciones aquí en el Teatro Municipal, en el fondo hemos ido a Lebu, hemos estado en La Serena, hemos hecho conciertos en la misma población del Castillo. Maravilloso. Porque hay que acercar la música docta también a la población, porque Claro. porque alejarla. Claro. Somos de ahí, tenemos que demostrar que esto es lo que sabemos hacer y lo estamos devolviendo en cierto modo a la gente. ¿Y los chicos llegan, el colegio también les facilita los instrumentos para poder participar? Sí, por ahora sí, porque mire, la creación de la orquesta nuestra parte precisamente por los profesores. Cuando nosotros llegamos, no había orquesta, no había nada. Entonces todos llegaban con ideas de qué podemos hacer. Y como había plena libertad para decirlo, y al mismo tiempo el convencimiento de los directores de que, bueno, si no lo tenemos, habrá que buscar cómo, partimos con un grupo instrumental, folclórico. Por ahí partimos, algunas quenitas, guitarrita por aquí, tamborcito, ya, todo bonito. Pero cuando empezamos a sacar resultados, música, y empezamos a invitar a algunos por aquí y por allá, dijeron, Da para más esto. para más esto. Entonces, logramos un proyecto de la Fundación Andes y eso nos permitió comprar los primeros instrumentos. Después ya eso nos dio para dar un proyecto fondar y así empezamos Seguir a aumentar, creciendo. a tal punto que nos hemos dado el lujo de llevar nuestros alumnos, por ejemplo, a La Moneda, no solamente en este tiempo, sino también en el gobierno anterior también estuvimos en La Moneda, lo que quiere decir que nosotros somos muy amplios, ya, estamos con todo, pero No fundamentalmente importa. porque queremos convencer al que Exacto. sea que esté en el gobierno que nosotros estamos haciendo un trabajo de excelencia. Integral. Exacto, y que esta fundación no tiene otra mirada y otro compromiso más que llegar a estos niños y entregarles la educación que se merecen o que les debemos también. Y también tienen un coro, que también lo han Sí, formado. ¿Desde también, cuándo está también funcionando ese coro? El coro que más se ha desarrollado, fíjese, es el del Colegio Almendral. Ya. Porque las niñitas tienen voz más angelical que nosotros. Y eso también es un gran avance, porque ahí hay profesoras que también tomaron esta decisión de venir a la población del Castillo, que no es fácil para una mujer. Me imagino, ¿ya? claro, se ¿ya? expone más todavía. Exactamente. Y lograr los avances que ellos tienen, porque también son extraordinariamente positivas en su aprendizaje. Ellos tienen una revista de gimnasia que es de lujo, ¿ya? Allí sacamos profesionales en la enfermería, y lo que indica para ellos también una cobertura de trabajo bastante amplia.
Hay algo también que me gustaría preguntarle de este centro de familia que ustedes tienen en el colegio. ¿Qué significa? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo funciona? Bueno, siguiendo la línea del colegio, ¿no? Nosotros partimos por la familia primero educadores y hay que llegar a la familia. Entonces, el centro de familia, ¿a qué se dedica? Uno, además de tener a nuestro jefe, que es de parte de la fundación, el primer precio lo dedicamos para apoyar a los papás, a las mamás, en diversos talleres. Cerámica, ¡ay, qué importante! Incluso atención de orientadores familiares, Mire. psicólogos, porque hay muchos problemas de familia, Sí, para recomponer familias, etcétera, etcétera. Entonces, también estamos llegando a las familias por ese lado. Y en el centro de familia damos charlas a los apoderados, curso por curso, para llegar más directamente, para analizar caso a caso, para exponer casos, para colocarlos a ellos en un juego de role-playing, para que las mamás aprendan a cómo resolver las dificultades propias del hogar. Qué importante entregar las herramientas, porque y eso también les ayuda a ustedes a sentirse más apoyados como institución. Y hay otro proyecto que ustedes tienen que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la radio. ¿Cuándo nace esta radio? Bueno, la radio también, eso nació precisamente a raíz de una idea también de profesores, en el que planteamos nosotros, mire, está bien el colegio, está bonito, estamos muy encantados nosotros, está llegando mucha gente, pero en cierto modo, como usted lo dijo al principio, es un oasis. Aquí están los chiquillos adentro, tienen amplios patios, canchas de fútbol empastadas, etcétera, etcétera, 3 multicanchas, y puedo seguir haciendo la propaganda. Sí, hágala nomás, por favor. Mucho material deportivo, pero también hay que llegar al apoderado. Y el apoderado muchas veces lo tenemos solamente en las reuniones, que nuestras reuniones son con 90 y más % de asistencia. Claro. O sea, casi nadie quiere faltar. Entonces, se nos ocurrió que para llegar allá, a educar a esa masa, que no solamente es nuestros apoderados, sino es la población y la comuna del Castillo, era necesario, yo decía, un cañón de largo alcance. Y ese cañoncito que nos pudiera llegar más allá, precisamente era la radio, porque la radio no tiene frontera en ese aspecto, llega. Entonces partimos con algunos programas educativos, primero respecto de ayudando en tarea a los chiquillos. ¿Ya? Para engancharlos. Aquí están las soluciones de las tareas, vamos, confirme. Pero empezamos a llegar con nuestra palabra en el sentido de, papá, en esta relación de hijo, ¿cómo lo va llevando usted? ¿No se ha encontrado de repente con que su niño no le hace caso? ¿Se ha dado cuenta por qué? ¿Cómo es la comunicación que tiene con su hijo? ¿Cuántas veces conversa con él? ¿Y cómo la escucha la gente? ¿Es interna o tienen acceso a una señal como las radios comunales? ¿Cómo lo hacen? Es una radio comunal que nosotros siempre manejamos una cobertura bien pequeña para la población del Castillo, pero felizmente ahora con el cambio de la ley se va a ampliar nuestra cobertura. Y eso significa un desafío mucho más potente. Ya lo creo, sí, pues. Un compromiso mayor, porque ahora ya no va a ser la población del Castillo, ahora no va a ser la comuna de Pintana, ahora va a ser la comuna de La Granja, va a ser el Bosque, quizás San Bernardo. Es decir, vamos a llegar a miles de personas, lo que implica una responsabilidad altísima en cuanto a qué temas tratar, porque hoy en día, tanto la radio como la televisión, está muy farandulesca, ¿no? Sí. Entonces los temas son demasiado muy livianos, y en el fondo la gente es yo digo muchas veces, para adormecer en cierto modo las mentes y olvidarse de que somos seres humanos. Nosotros optamos porque esta radio, y yo creo que también en este caso en el canal de ustedes, en el sentido de lograr rescatar lo que es la humanidad. Exacto. Es decir, mirémonos a los ojos, dejemos ya de tanto esto, porque hay mamás que están ahí todo... Sí. Y están perdiendo de vista lo más rico que es la relación interpersonal, el contacto. Y en esta comunicación muchas personas, muchos papás tienen el problema de que a veces dicen, yo converso con mi hijo. ¿Y cómo conversa usted? A través de WhatsApp. No, o viendo un programa de televisión. Y no se comparte. Entonces, sí, hijo, ¿cómo te fue? Y mirando el televisor, entonces el hijo dice, ¿me estará escuchando mi madre realmente? Entonces le dijo, ¿cómo te fue? Bien, mamá. Así. Eso no es comunicación. Ahí le está diciendo, hijo, no me importa. Me interesa la farándula. Entonces nosotros queremos cambiar eso, como ustedes quieren cambiar también con estos programas, de que hay temas interesantes para conversar, de que hay esperanza en otros lados, que hay proyectos que están vigentes y que se están desarrollando. Y que no paremos de soñar. Y que es necesario de darlos a conocer. Exacto. ¿Para qué? No para que entre nosotros digamos, oh, qué bonito que lo estamos haciendo. No, a mí me interesa que ojalá este programa lo vea la gente que tiene los recursos, porque nosotros los necesitamos, porque nosotros les vamos a asegurar que lo estamos invirtiendo bien.
Qué importante la invitación que está realizando. Y eso también me gustaría que lo compartiera con nosotros. Usted ya lleva muchos años en el colegio. Sí, ¿Cómo ha visto a estos, que no es menor, a estos jóvenes que ingresan, los niños, ¿verdad? Porque ingresan de pequeños? ¿Cómo salen ellos del colegio? ¿Son orgullosos de lo que se les entrega, de la formación? ¿Vuelven estos chicos después de ya ser egresados? Mire, yo le voy a contar hoy, porque una cosa que se repite, pero hoy llega un niño que le costó mucho durante su estadía en el colegio, le costaba bastante estudiar, problemas familiares. Yo fui tutor de él y muchas veces lágrimas tuve que estar ahí acompañando, ¿ya? Por los problemas que manifestaba el niño. Con muchas dudas. Bueno, se tituló, salió. Hoy día volvió y le dije, ¿qué estás haciendo? Bueno, sigo estudiando. Estoy estudiando administración de empresas. ¿Y cómo te va? Muy bien. Y en el ramo que te iba mal, matemáticas, ¿cómo te va? Profesor, soy el mejor. Eso demuestra que lo que nosotros enseñamos no es malo, es bueno. Está la demostración palpable. Él te dio cuenta ahí de que sí, sabía. Estaba asustado quizás por el mundo real, pero ahí está, nuevamente el triunfante. Casos como estos tenemos mucho. Qué importante darse cuenta cómo afecta la vida de una persona una buena educación. Sí, y no podemos despedirnos sin que nos cuente qué significó para usted recibir ese premio de excelencia académica. Eso fue en el año 2003, ¿cierto? Sí, 2003. ¿Qué significa para un profesor recibirlo? Yo pienso, soy convencido de que hay una debilidad en el sistema educacional y en todas las instituciones en cuanto a estimular el trabajo de los profesores. Sí, son buenas las palabras, los diplomas, es bueno el reconocimiento de repente que a nivel nacional, entre comillas, se da. Pero fíjese, yo pienso de que los mejores premios que deberían darse los profesores es decir, mire, a usted lo elegimos por esto y le vamos a garantizar de que en su jubilación va a tener una excelente jubilación. Eso sería un buen premio para un profesor. Es cierto. Porque los premios de ahora que se entregan, mire, le damos 3 millones, 4 millones de pesos, se van por entre los dedos. Y a las finales no es nada, queda en palabras. Entonces, quizás, si este programa lo ve alguien por ahí también, interesante, piensen realmente en premios que en el fondo devuelvan todo este trabajo de entrega, de sacrificio, porque un profesor, para educar, no solamente a los niños de La Pintana, cualquier profesor del país, deja su familia a un lado para educar a otros hijos, de otros, que a las finales muchas veces esos precisamente son los que nos dan podría decir, lo bueno, nos devuelven la mano a los años. Yo me encontraba con alumnos en invierno, subiendo la micro, mojado, como buen profesor, ahí sufriendo, y se paran y me dan el asiento. Y me dicen, ¿usted es mi Cupil Noel? Sí, yo soy. ¿Se acuerda de mí? Difícil acordarme. Además que tantos alumnos. Yo fui alumno suyo. Alumno, mira, ¿cómo te llamas? Ya, listo, muy bien. Aunque uno no se acuerde. Bien. ¿Y qué estás haciendo? Soy abogado gracias a usted. Que yo creo que ese es el mejor reconocimiento. Gracias, ¿no? Es el mejor. Cuando le dicen gracias a usted. Sí. Claro. Yo me siento que con eso he ganado mucho. Parte del cielo lo tengo ya. Porque estas personas, en el fondo, cuando te dicen soy esto gracias a usted. Maravilloso. Y la verdad es que quizás han llegado a eso no por lo que yo le enseñé. Pero fue el impulso, el Exactamente, motor. porque yo le preguntaba a ese niño, ¿qué te enseñaba yo? Música. ¿Qué tiene que ver música con ser abogado? Como es otro caso que en plena calle me para y me dice, yo Will Penual, fui alumno suyo. Ya, bien, correcto. Todo lo mismo de siempre. ¿Y qué estás haciendo? Soy pastor gracias a usted. ¿Y cuándo lo hice? ¿Y qué hacía yo? Música, otra vez. Es decir, a través de la música tengo un abogado, tengo médicos, tengo pastores. Bueno, estas son las ganancias que uno tiene. Yo puedo decir que ese premio para mí, sí, lo recibo, perfecto, muy bien, lo agradezco. Pero lo mejor para mí, el premio más grato, es cuando me encuentro con algún exalumno y me dice esas simples palabras. Soy esto gracias a usted. ¿Y su familia? ¿Cómo ha vivido este proceso? ¿Lo han acompañado? Mi familia, mire, mis hijos no quisieron estudiar pedagogía. Vieron el sacrificio del padre, me imagino. Sin embargo, mi hija, siendo una enfermera, terminó tutoreando
a enfermeras que están terminando su práctica, ¿ya? Haciendo clases. Lo que se hereda no se hurta, claro, dicen por ahí. Ingeniero también terminó ya también haciendo clases. O sea, hay algo que quedó ahí. No sé qué, pero algo. La pasión, el amor que usted transmite es impresionante. Fondo, pues, ha sido una entrevista maravillosa, el poder conversar con alguien que ama lo que hace. Eso lo rescato inmediatamente. Y lo otro, de dejarnos siempre abierta esa luz para las personas que trabajan en educación. Yo también trabajo en relatoría, de que el motor, de lo que significa enseñar y que es una responsabilidad tan grande. No es llegar y entregar los papers, como dicen ahora, y arréglesela. No, es la pasión de educar. Hoy día el profesor es mucho más allá. Hoy día yo diría que el profesor es el nexo, es el motor que nos va a permitir dar este salto cualitativo como país. Pero para eso necesitamos un profesor, primero, como yo decía, con conciencia social, que tenga un compromiso, un grado de compromiso. Algunos dirán, yo me comprometo porque en mi familia hay educadores, yo me comprometo porque alguien me entusiasmó, yo me comprometo por vocación, lo que sea, pero comprométase con algo, denle un sentido, denle un sustento también. Y fundamentalmente los profesores deben tener una formación, yo diría, filosófica y espiritual firme, porque hoy en día los profesores estamos bombardeados por todo lo que es la farándula y nuestros abuelos igual y nuestros niños igual. Exacto. ¿Cómo cambiamos eso con un profesor que tenga claro su mente, su corazón, sepa para dónde va, para que pueda orientar? Que se condigan ambas verdades. Y que uno le entregue esa plena libertad al niño, pero el niño después va a decir, claro, pero tuve un profesor que me orientó que este es el camino correcto. Y para eso necesito profesores, primero, que estén preocupados de realmente cambiar el mundo. ¿Sí? Por eso yo digo, la única profesión donde usted va a tener la satisfacción de decir, yo he hecho algo por este mundo, sin despreciar las demás profesiones, pero es que yo me estoy ganado con la mía. Lógico, y es tan importante. A través de la educación. Sí. Con la educación vamos a cambiar la mente, vamos a cambiar el país y vamos a vivir en un país, ojalá que el que todos queremos, ¿no? Un país solidario, un país comprometido, un país donde la pobreza la vayamos eliminando y donde sea un país de que nos queramos como hermanos y aplicar lo que la enseñanza ya religiosa, ¿no? Y con eso nos vamos a quedar, el seguir soñando y pensar que se puede y que podemos cambiar el mundo, y cuando hablamos de la reforma, que esa reforma también vaya desde adentro. Y por ahí deberíamos haber comenzado por nosotros, sí, ¿ya? Sí. La reforma con los profesores. Con los profesores, y le quiero dar las gracias de verdad de todo corazón. Me emociona también y me apasiona el tema de la enseñanza, y se lo agradezco. Yo sé que nuestros amigos de Espacio Abierto que han podido disfrutar de esta entrevista también se lo van a agradecer. Bueno, yo quiero saludar a nuestros televidentes, a los apoderados, y decirle a aquella mamá fundamentalmente, que pudiera estar en La Pintana o en San Bernardo y que pudiera tener la posibilidad de llegar a uno de los colegios de nuestra fundación, no tenga temor, va a encontrar el corazón abierto, nuestras manos abiertas y todas nuestras capacidades para ponerla a disposición, no suya, de su hijo. Piensa en él, piensa en la felicidad de él. Los colegios de la Fundación Nocedal apuestan por la persona, apuestan por un futuro mejor. Y nosotros apostamos por profesores como usted. Gracias. Y no se olviden de ese nombre, Ñancupil Painemal, profesor normalista y también trabajando en esta fundación. Y a ustedes, queridos amigos de Espacio Abierto, invitarlos al segundo bloque de nuestro programa, donde vamos a hablar de las reformas a esta reforma tributaria, para que nos quede un poquito más claro. Los espero, no se vayan.